En este presente tutorial vamos a entrar a conceptualizar y a definir algunas consideraciones, algunos elementos relacionados con las ideas. Es el primer tema de este segundo periodo. Y según la planeación y lo que está allí en el módulo desarrollado, directamente lo remite con Platón. De modo que en términos de filosofía clásica, en términos de filosofía antigua, hablar de las ideas o hablar del mundo de las ideas directamente tiene que ver con Platón. Bueno, antes de entrar en materia propiamente, hay que preguntarnos quién es Platón. Ustedes, mis estudiantes de grado sexto, han venido haciendo una introducción, han venido conociendo qué es la filosofía. Para ustedes todo ha sido una novedad, una materia nueva. Y recordemos que en el primer periodo articulamos nuestro primer acercamiento basado en 4 preguntas, que fueron: ¿qué es filosofía? ¿Cuál es la utilidad de la filosofía? ¿Cuál es la finalidad de la filosofía? ¿Y cómo hacer filosofía? Pues ahora vamos a empezar a entrar brevemente en algunos de los temas más debatidos o discutidos en filosofía, y en este caso es el de las ideas, el de los conceptos. Y vamos a entrar a estudiar uno de los autores más importantes de la filosofía griega, la filosofía clásica, que es Platón. ¿Listo? Entonces, Platón es un filósofo griego que, según los estudios biográficos, vivió entre el año 427 y el año 347 antes de Cristo. Platón fundó la Academia de Filosofía y fue una escuela griega muy importante, donde las grandes personalidades de las civilizaciones del Mediterráneo iban a estudiar filosofía, iban a formarse como hombres cultos, hombres virtuosos, hombres sabios. Platón, allí en su academia, exige un prototipo de perfil griego para quien quiera ser filósofo, y uno de ellos es, por ejemplo, que aparte de saber filosofía, había que saber aritmética, había que saber matemáticas. Asimismo, Platón exigía que los filósofos también fueran hombres cultos, hombres virtuosos, hombres grandes atletas, grandes deportistas. De modo que la academia para Platón es importante en ese mundo griego, puesto que se puede considerar que es de las primeras escuelas de enseñanza y de aprendizaje en toda la historia de la educación y en toda la historia de la pedagogía de la humanidad. Y el término hoy en día, ya la poscontemporaneidad, cuando hablamos de academia, de académicos, centros académicos, es un término que se le debe y que existe gracias a como lo llamó Platón. De modo que Platón es de las máximas representaciones de la historia de la filosofía y, como lo comentaba hace un momento, es de los grandes pensadores de la filosofía griega, junto a Aristóteles y a Sócrates. Bueno, otros elementos biográficos de Platón es que este nació en una familia aristocrática, una familia de buenas condiciones sociales en el mundo griego, y que, pese a las grandes oportunidades económicas y políticas que tenía Platón en su seno familiar, él prefirió dejar todo eso y dedicar su vida al estudio de la filosofía. A Platón no le interesaban los grandes cargos públicos de Grecia. Quizá pudo haber sido, no sé, un emperador. Platón, lo que le llamó la atención, lo que le preocupó, fue el saber, el conocimiento. Entonces, Platón dedica toda su vida al saber, al querer interpretar y entender los fenómenos de la sociedad griega, problemas como la metafísica, como el concepto de hombre, problemas como la ética, problemas de la organización política. Y Platón
desarrolla sus escritos a través de unos textos llamados los diálogos. Son unos textos donde Platón describe y escribe y trata de interpretar una serie de fenómenos de su momento histórico. Bueno, entonces los invito a que profundicen un poco más sobre la vida de Platón, pero así a grosso modo, porque la centralidad de este encuentro es la teoría de las ideas. Bueno, para interpretar la teoría de las ideas de Platón es necesario hacer un acercamiento y conocer lo que es el mito de la caverna. Es una de las grandes propuestas de Platón y que sigue siendo muy vigente para el siglo XXI. Esto no se ha acabado, esto no ha muerto, como diría, por ejemplo, algunos filósofos alemanes. Pensamos en Heidegger. No, la filosofía no ha muerto, la filosofía sigue, la filosofía no se ha agotado. Este fenómeno del mito de la caverna se contextualiza en todos los problemas contemporáneos, postcontemporáneos y de manera especial en los contextos colombianos. Entonces, les presento el mito de la caverna de Platón. Platón divide el mundo, el cosmos, en dos partes: el mundo sensible y el mundo suprasensible, o el mundo metafísico, el mundo de las ideas, o el mundo espiritual, digámoslo así en términos como más medievales. Entonces, el mundo sensible para Platón es el mundo que estamos observando acá, donde está la llama, donde hay unas sombras, donde hay unos individuos, por este lado hay unos objetos. Ese es el mundo sensible, es el mundo de todo lo que podemos ver, tocar, sentir, oler, gustar, palpar. Es el mundo que podemos corroborar a través de los sentidos. ¿Listo? Y el mundo metafísico, el mundo sensible o metafenomérico, es el mundo exterior, el mundo que observamos en la parte del prado, en la parte ya de arriba, el mundo exterior que está fuera de la caverna. Entonces Platón hace la distinción de estos dos mundos. ¿Listo? El mundo sensible de los sentidos y el mundo suprasensible, el mundo de las ideas. Bueno, entonces Platón va a definir que el mundo sensible es donde estamos nosotros los seres humanos y estamos arrojados de manera accidental, estamos castigados por nuestra ignorancia y nos situamos acá, donde les indico estos tres sujetos. Y nosotros estamos contemplando todo lo que hay alrededor. ¿Vea? Estas sombras definen y contextualizan todo lo que aparentemente nosotros conocemos, lo que aparentemente nosotros sabemos. ¿Listo? Entonces el concepto y las ideas de las cosas, los entes, los seres, la casualidad, las consecuencias, los efectos, las causas, los orígenes de las cosas están acá, y es lo que nosotros de alguna manera damos por hecho y aseguramos que lo que está acá en estas sombras es lo real. Entonces, aquí en una primera instancia Platón hace un llamado de atención, y es que nuestros sentidos, es decir, lo que estamos observando no es real. Simplemente lo que estamos observando es una apariencia, es una fantasía, porque son unas sombras de la proyección que genera o que emite la llama a través de esos objetos que están aquí apoyados en la parte atrás del muro. Entonces Platón hace un llamado de atención, y es que en el mundo sensible, en el mundo material, estamos siendo engañados por nuestros sentidos, y eso es justamente lo que nos esclaviza. Por ejemplo, la ignorancia, la falta de la virtud, la falta de buscar la perfección de las cosas. Y por acá vemos que ya hay como unos esclavos, unos individuos que se quieren escapar de la caverna. Estos esclavos suscitan la posibilidad de escaparse de la caverna y salen al mundo real, al mundo de las ideas, al mundo suprasensible o al mundo metafenoménico, metafísico. Lo que quiere decir es que estos esclavos han logrado superar las barreras de la ignorancia, las barreras de la esclavitud que lo doblegan sus mismos afectos, sentimientos, emociones, gustos,
intenciones, los apetitos y los deseos sexuales, los deseos de la carne, las necesidades humanas. Entonces Platón dice, el cuerpo hay que castigarlo, puesto que tiene esclavizada al alma. Y en la medida en que se castiga, en que se busca la virtud, podemos salir de esa prisión y salimos al mundo real, al mundo de las ideas. Y es donde podríamos contemplar la totalidad de la verdad, donde ya no hay contingencia, donde ya no hay finitud de las cosas. Entonces, con esta breve explicación de lo que es el mito de la caverna, Platón situaría las ideas acá en esa parte de arriba, donde le estoy señalando donde está el prado con este individuo que se ha escapado. Es como ya podemos ser libres de lo que nos están acá explicando, de lo que nos están engañando. Entonces, para concluir esta primera explicación sobre el mito de la caverna, estudiantes, podemos llegar a la siguiente inferencia. El interior de la caverna representa el mundo sensible, mundo de la ignorancia, de apariencias y opiniones. El fuego simboliza la luz que hace posible la visión del interior. El exterior de la caverna representa el mundo inteligible, de las ideas, la verdadera realidad. El sol que ilumina, el sol que hace posible la visión y el conocimiento, representa la idea máxima, representa las ideas del bien. El prisionero liberado, cuando sube al mundo inteligible, equivale a la ascensión del alma, el tránsito de la ignorancia al conocimiento y a la ciencia. El mito señala que por un lado, que el mundo sensible es una copia o imitación del mundo inteligible, por otro, cuál es la condición de la existencia humana. Recordemos que para Platón, este mundo sensible, el mundo que está aquí abajo arrojado, es el mismo mundo, es una imitación, es una copia del mundo de las ideas, el mundo que está arriba. Quiere decir que lo que está acá es una proyección de lo que arriba hay. Pues, por ejemplo, tenemos la idea de hombre, es porque arriba hay un hombre superior, que es el que hizo que el hombre del mundo material existiera. Si tenemos la idea de caballo, es porque arriba en el mundo de las ideas hay un ser superior llamado caballo y es el que permitió la réplica de los caballos en el mundo sensible. Bueno, continuando entonces con lo que ahora sí nos converge sobre la teoría del mundo de las ideas, Platón lo conceptualiza como una intuición intelectual, ya que esta sufre una serie de cambios, ya que esta es una realidad que existe dentro del raciocinio y dentro de la mente del ser humano. Para Platón, las ideas es aquello que en esencia es una cosa, lo que es una cosa. En sentido estricto, es lo que se trata de un concepto mental. Para Platón, las ideas son realidades reales, permanentes, inmutables, eternas. Quiere decir que están ahí. Quiere decir que están presentes y que no cambian. Quiere decir que para Platón, en el mundo de las ideas, no hay un relativismo como lo plantean los sofistas, es decir, que estas varían o cambian de acuerdo a su contexto, a su cultura. De modo que en Platón las ideas es la existencia de los conceptos de manera abstracta en un mundo de manera independiente de lo sensible. Como les explicaba aquí en la parte de atrás, observemos, para Platón el mundo de las ideas está acá arriba, la totalidad de la verdad, lo que es, lo que en esencia es, lo que no puede cambiar, lo que no puede ser relativo, lo que no muda. En cambio acá abajo, en el mundo sensible, sí es lo que cambia, lo que muda, lo que se transforma. Bien, los invito a que observemos el siguiente esquema sobre el mundo de las ideas. ¿Listo? Entonces les hablaba hace un momento el ejemplo de caballo, para que en el mundo sensible, en el mundo de los sentidos, exista el concepto de caballo, es porque en el mundo maravilloso de las ideas hay una idea suprema de caballo. Y todo lo que está acá abajo es una copia, es una imitación de lo que está arriba. De modo que todos los objetos
materiales, tanto en los entes como seres, todos están siendo reflejados o están siendo copiados de la máxima idea que está en el mundo suprasensible. El mundo de las ideas también es un mundo que permite llegar al conocimiento de la totalidad de la verdad, puesto que estas son únicas, puesto que estas son eternas, puesto que estas son cosas reales. Del mundo de las ideas, para lograr llegar a conocerlas, es a través de la contemplación del alma. Y Platón hace un llamado de atención muy serio, y es que para que el ser humano conozca lo que son las ideas, debe educar sus sentidos. Recordemos que Platón define el concepto de hombre de una manera dual, es decir, que tiene cuerpo y que tiene alma, y que para hecho desafortunado en Platón, el cuerpo es la cárcel del alma. Quiere decir que el alma no puede contemplar la totalidad de las ideas, no puede llegar a la totalidad del conocimiento, de la perfección de las cosas, puesto que el alma está siendo encarcelada, está siendo afectada por la imperfección del cuerpo. El cuerpo es el que nos dice qué queremos, qué sentimos. El cuerpo es el que nos lleva a las pasiones nobles, a los deseos carnales, a los afectos, a las emociones, al dolor, al sufrimiento. Y eso hace que el alma no trascienda, que el alma no vaya más allá de lo que simplemente ve y contempla en este mundo. Entonces, Platón hace un llamado de atención sobre educar el cuerpo. Entonces, para eso él define el alma o el concepto de espíritu en tres partes, lo que se conoce como el alma tripartita. Entonces, Platón dice que el alma está dividida en tres partes. Lo primero es el alma racional, que es el que está en la cabeza, la razón. Luego sigue el alma irascible, que es lo que está en los afectos, en las emociones, que es lo que está en lo que se conoce comúnmente en el corazón, lo que nosotros sentimos, lo que se nos pasa por los afectos y emociones. Y luego Platón, como último elemento, Platón define la tercera parte del alma como el alma o la parte de las pasiones nobles, de los afectos, de la sexualidad. Eso se llama el alma compulsible. Y Platón hace un llamado de atención, y es que el hombre debe vivir, debe actuar según lo que le dicta la razón, según lo que le dicta su inteligencia, su raciocinio, y no dejarse llevar según lo que le dictan los afectos, las emociones, el querer, la voluntad, mucho menos dejarse llevar según lo que le dicta sus pasiones nobles, es decir, sus deseos sexuales. Entonces Platón hace el llamado de atención nuevamente que la razón debe ser el centro de todo, y en la medida en que la razón oriente, en la medida en que la razón gobierne los afectos de las emociones, los afectos irascibles y los afectos de las pasiones nobles, el hombre va a ser capaz de llegar al mundo de las ideas, al mundo inteligible, el que le muestro acá, el mundo percibido por la razón, por la inteligencia, el mundo de la contemplación del verdadero conocimiento. Platón sigue argumentando, si nos dejamos llevar por el mundo sensible, por el mundo de los sentidos, estábamos siendo esclavizados, estábamos siendo ignorantes. Y aquí nuestro filósofo hace un llamado de atención y una crítica a los gobernadores griegos, a quienes tienen el control de estas tierras del Mediterráneo, y es que hay de aquellos gobernantes que gobiernan a sus pueblos y que meten a sus gentes bajo sus pies, pero son esclavos de sus propios afectos, sentimientos y pasiones nobles. De modo que para Platón, la razón es el centro de todo para gobernar la existencia de la totalidad humana. Y de allí nace el concepto de justicia, en tanto que entre las tres debe haber un equilibrio, pero dirigida por la razón. Allí nace el concepto de armonía, hermosamente para Platón, puesto que entre las tres debe haber articulado un equilibrio, pero insiste, todo orientado
desde la razón. Entonces, el mundo de las ideas, el mundo de la totalidad del conocimiento es el que debe estar acá arriba, donde yo les señalo, donde están los pajaritos, los prados, los árboles, estos muchachos que están contemplando el sol y que lograron salir de la esclavitud, de la prisión de la caverna que los estaban engañando. Estudiantes, le pregunto, ¿usted dónde está? ¿Dentro de la caverna? ¿Está siendo esclavo de sus propias emociones, afectos, de sus conceptos erróneos? ¿Está siendo esclavo de los paradigmas de la cultura, de la filosofía, del mundo, de los sistemas políticos y religiosos? Estudiante, ¿o usted está fuera del mito, fuera de la caverna, contemplando la totalidad de las ideas? ¿Dónde se encuentra usted? Entonces, Platón hace un llamado de atención muy serio, y es que el ser humano debe liberarse de la prisión. Y esta prisión es su mismo cuerpo, esta prisión es la cárcel de sí mismo. Por eso él en su academia hacía un llamado de atención, y es que los que fuesen a estudiar filosofía debían ser hombres sabios, debían ser hombres virtuosos, puesto que él no podía entender, él no podía eh, aceptar que a la academia fuesen a estudiar filosofía aquellas personas que no eran virtuosas o que no estaban en la búsqueda de la perfección, en la búsqueda de las ideas. Espero que nos encontremos en Zoom y allí iremos a contextualizar y ampliar estos conceptos. Los invito a revisar la plataforma de Classroom. Allí les dejo unos textos para seguir contextualizando y ampliando estos recursos, estas ideas que nos da la maravillosa rama de la filosofía. Asimismo, consulten su módulo, que allí se les contextualiza de manera teórica estos contenidos. Éxito.